Y yo, Natalia Suárez, vamos a exponer y explicar calidad del agua. Entonces, la calidad del agua de una cuenca se crea principalmente para entender y predecir el comportamiento de los cuerpos de agua dentro de una cuenca hidrográfica. Su, su propósito es identificar, analizar y gestionar la contaminación y los factores que afectan la calidad del agua. Esto es fundamental para tomar decisiones informadas sobre la gestión del agua y la protección de los ecosistemas acuáticos. Algunos objetivos de hacer este análisis es la evaluación del impacto de la contaminación, planificación y manejo del agua, prevención de riesgos para la salud humana y ecológica, cumplimiento de las normativas y estándares de calidad y monitoreo de las dinámicas de contaminación. Bueno, para realizar esta simulación, lo primero que hacemos, la realizamos en el programa Qual 2K. Lo primero que se hace es cambiar la localización. Acá pues para descargar el programa inicialmente tuvimos varios inconvenientes porque en varios computadores de pues, mis compañeros no nos cargaba. Entonces, bueno, se debe tener la localización y, y la información de la cuenca ya guardada. Luego de esto, se genera la tabla de Excel con las localizaciones, como se puede evidenciar acá. Después se ingresan los datos de acuerdo a los disponibles, a los que se hayan podido obtener ya previamente. Nos pide elevaciones de la velocidad, temperaturas, nivel de oxígeno, entre otros. Para sacar la información de las alturas y las coordenadas, nosotros utilizamos Google Earth, como se puede evidenciar acá. Acá está pues la cuenca. Luego de esta, bueno, del Google Earth también se saca lo que es todo el tema del abscisado. Ya luego de esta, se colocan los datos de las aguas tanto arriba como abajo. Debe llevar las mismas características para las pestañas. Listo. Luego de esto, toca asegurarnos que todas las pestañas siguientes contengan los datos definidos, los datos que ya habíamos obtenido previamente. Todos estos datos de la temperatura y esos son los datos que ya están en anteriores informes que se habían obtenido. Listo, entonces luego de esto, pues aquí también nos podemos ayudar de googlear con las longitudes, altitudes y llenamos pues los datos ya. Acá se pueden observar. Igual esto está en el archivo que se adjunta con el informe. Y nos aseguramos nuevamente de no tener pestañas vacías, de los espacios que tienen que estar definidos y ya le damos clic en el Run Fortan. Ahí sigue mi compañero. Entonces, buenas noches. Eh, pues una vez explicado el proceso de cómo se obtienen el proceso y los datos, y vamos a ver lo que es un análisis de los mismos con unas gráficas que veremos a continuación. Entonces, una vez nos salga esta pantalla en negro, quiere decir que el proceso está bien hecho. Entonces, como se va a ver en la parte de abajito,
desde que la cuenca fue creada exitosamente. Entonces la simulación ya está creada con este anuncio y sale este anuncio. La verdad nos costó un poquito porque sí, el programa, pues era la primera vez que lo manejábamos y nos complicó. Duramos mucho para llegar acá, pero bueno, lo logramos. Entonces seguimos. Y pues aquí ya vamos a ver lo que es un análisis de datos. Entonces, esto solo es un paso a paso. Vamos a ver mejor las gráficas que están abajito desde acá. Entonces, en esta primera gráfica, ¿qué interpretación le podemos dar? Entonces, esa simple gráfica de dos líneas nos puede dar que es un aumento abrupto en el tiempo de viaje que podría estar relacionado con una llanura de inundación, una zona de almacenamiento como un embalse natural o artificial, o una reducción en la pendiente del canal. Si se trata de un análisis de inundaciones, esto puede sugerir que el agua se mueve rápidamente en la parte alta de la cuenca y se desacelera significativamente en la parte baja, lo cual es un patrón típico de acumulación de flujo antes de una posible salida del sistema, o sea, una boca toma. O como por último, un posible análisis también puede ser que es un cambio en el tipo de flujo de supercrítico a subcrítico de la morfología del cauce o la rugosidad del terreno, ya dependiendo pues de cómo se presenta la topografía en la zona. Entonces ya podríamos pasar a la siguiente gráfica, por favor. Entonces, en esta ya se ve un cambio mucho más abrupto, y es que esto significa que el aumento de la velocidad en una sección donde el agua experimenta una aceleración, lo cual puede deberse a un cambio en la pendiente del terreno, una reducción en la rugosidad o una sección de una canal más estrecha. En este caso, por ser un cambio tan, tan drástico, se debe a la pendiente del terreno, un cambio abrupto en la pendiente del terreno. Entonces, esa misma caída abrupta de la velocidad indica que en una zona de almacenamiento, una expansión del canal o una reducción en la pendiente, lo que provoca que la disminución drástica de la velocidad del flujo. Esto concuerda con el gráfico del anterior, donde se observó un retraso significativo en el desplazamiento del agua. Este comportamiento es típico en áreas donde el agua se desacelera antes de entrar en la llanura de inundación, como un embalse o una zona de disposición de sedimentos. En este caso, en la zona se registra un embalse artificial. Entonces, podríamos seguir, por favor. Listo. Entonces, en esta se, se podría interpretar que la reducción en la altura del agua sugiere una posible sección con mayor velocidad de flujo, lo cual concuerda con el gráfico de la velocidad anterior. Cuando la velocidad aumenta, la profundidad tiende a disminuir en flujo subcrítico. Y el aumento brusco en la profundidad podría deberse a una transición de flujo rápido a flujo más lento, o sea, también de supercrítico a subcrítico, indicando una zona de acumulación o una disminución de la pendiente. También es posible que haya cambiado la morfología del cauce como una confluencia con otro río o una quebrada o cualquier otra zona, bueno, cualquier otra fuente hidrológica presente en la zona. Y pues puede ser también la presa creada o un estrechamiento del canal. Mm, ¿Cómo se relaciona este gráfico con los anteriores? Sobre todo con la velocidad. La velocidad del agua disminuye drásticamente en la misma región donde la profundidad aumenta. Quiere decir que ahí ya llega el embalse artificial. Listo, entonces podríamos continuar. La siguiente, permítanme un momento. Y listo, listo. Espera. Esta no, la siguiente, porque esto sería caer otra vez en lo mismo de la profundidad y el embalse. Esta que tiene las líneas punteadas rojas, vamos a hacerle un pequeño análisis. Listo, permítanme un momentico. Ah, listo. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, lo primero es que se observa una disminución inicial de la temperatura al inicio del tramo analizado entre aproximadamente 25 grados centígrados y 15 grados centígrados. Luego, la temperatura se mantiene relativamente estable, o sea, una variación entre 1 y 2
grados centígrados, muy menor. Y hacia la parte final del tramo hay valores dispersos de temperatura mínima y máxima, lo que podría indicar variaciones locales debido a fuentes, sombras, cambios en el flujo del agua, como lo habíamos visto en los gráficos anteriores. Entonces, ¿qué significa esto? Que la disminución de la temperatura puede deberse a la mezcla de diferentes fuentes de agua, enfriamiento por evaporación o influencias climáticas. Como es una cuenca con diferente topografía, pues puede verse ya según estudios de zona, que ya tocaría en sitio. La variación en los extremos puede indicar que puntos de mayor influencia térmica como vertidos, zonas sombreadas o cambios en el caudal. Eh, no, pues de momento dejaríamos esto así. Procederíamos con la siguiente, por favor. Esta. Listo. Veamos esta. Entonces, esta es una concentración de oxígeno disuelto en una cuenca, pues la cuenca simulada que hicimos. ¿Qué significa eso? Que primero se observa un aumento inicial de la concentración de oxígeno disuelto desde el aproximadamente 6 miligramos por litro hasta estabilizarse en torno a los 8 miligramos por litro. El rango de variabilidad del DO, o sea, del oxígeno disuelto, eh, es relativamente estrecho, lo que sugiere condiciones bastante homogéneas a lo largo del tramo. Y hacia el al extremo derecho del gráfico, cercano más o menos a la posición cero en el eje X, hay valores dispersos de oxígeno mínimo y máximo, lo que podría indicar puntos de alteración en la calidad del agua, por ejemplo, descargas de efluentes, entradas de afluentes o procesos biogeoquímicos, como es una represa artificial, puede ser pues cualquiera de ellos. Nuevamente es algo que solo se vería en campo. Estas son las posibles causas que nosotros damos en el análisis, pero la realidad solo se vería en campo. Entonces, el incremento inicial de oxígeno se podría deber a procesos de aireación, turbulencias en el agua o la disminución de la materia orgánica biodegradable. Como es una presa artificial, debe tener una profundidad considerable, entonces pues el oxígeno que ingresa no alcanza esa profundidad por la densidad. Asimismo, pues la estabilización sugiere que el sistema ha alcanzado un equilibrio donde la producción y el consumo de oxígeno están balanceados, o sea que estamos bien por esa parte. Avancemos con la siguiente, por favor, la que parece como un conito, una montañita. Esta no. Esta la explicamos con la siguiente. Esta, por favor. Listo. Entonces, este gráfico representa la demanda bioquímica de oxígeno carbonáceo en una cuenca, pues, la que estábamos trabajando, y es un parámetro clave para evaluar la carga orgánica en el agua y su impacto en la calidad del recurso. Entonces, analizando esto, el pico de carbono en el agua sugiere un aporte puntual de materia orgánica biodegradable. Esto tiene unas posibles causas, que puede ser descarga de aguas residuales, aporte de afluentes con carga orgánica, procesos naturales de descomposición en la cuenca. Nuevamente, esto solo se podría saber estando en sitio. Nosotros aportamos una posible causa y una vez evaluado un sitio, pues se determina la causa real. Y la posterior reducción de oxígeno carbonado sugiere que la materia orgánica es degradada por microorganismos a medida que avanza por la cuenca, disminuyendo la carga orgánica disponible. Entonces, ¿qué se podría recomendar acá? Que la presencia de un pico marcado sugiere un evento puntual de contaminación orgánica, por lo que sería útil identificar la fuente exacta. Como ya vimos las posibles causas, ahí ya teníamos que ir a campo y determinar esa fuente exacta. La rápida reducción indica una buena capacidad de autodepuración del sistema, aunque podría ser influenciada por la turbulencia y las características del flujo. Eso ya va con la velocidad del caudal y las condiciones de la cuenca, acorde a qué medida, acorde a cómo avanza el cauce. Entonces, una recomendación sería comparar la evolución del oxígeno disuelto para evaluar si la carga orgánica afectó la oxigenación del agua y sobre todo monitorear los indicadores del carbono, nitratos y amonio para evaluar el impacto completo en la calidad del agua. Entonces, por esta parte, lo dejaremos así y avanzaríamos con la siguiente gráfica, por favor. Esa.
Listo, entonces este gráfico lo que representa es la demanda bioquímica de oxígeno última. Eh, Esto quiere decir que es lo que indica la cantidad total de oxígeno requerida para descomponer la materia orgánica biodegradable en condiciones aeróbicas. ¿Qué son las posibles explicaciones de los resultados que tenemos ahí? Entonces, primero, el pico inicial sugiere que un aporte de materia orgánica biodegradable en el tramo superior del río. O sea, hace que llega con sedimentos desde varios, pues desde donde inicia el río, llega con sedimentos de materia orgánica, pueden ser árboles o plantas. Oxoles es más que todo eso, casi no se encuentra materia animal. La simulación rápida nos va a indicar que la mayor parte de la materia orgánica se descompone o es transportada en los primeros tramos de la cuenca, o sea, no llega hasta donde termina el cauce. Y este comportamiento es típico en sistemas con alta actividad biológica, donde los microorganismos consumen el oxígeno disponible para degradar la materia orgánica. Entonces, es por eso que casi nunca se acumulan sedimentos, porque la gran cantidad de bioorganismos que se encuentran en la zona descomponen la materia orgánica antes de que pueda llegar al final del cauce. Entonces, ¿qué conclusiones y recomendaciones podríamos dar aquí desde acá, sin ir allá? Que es el rápido descenso del carbono, sugiere que la materia orgánica biodegradable se degrada en un corto tramo del río. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha actividad de bacterias o hay muy buena aireación del agua o una baja carga orgánica persistente. Entonces, la última, la verdad, no la consideramos, por lo que aquí hay bastante carga orgánica. Desde acá recomendaríamos la primera que se dijo, que es la actividad bacteriana, por gráficas ya vistas. En cuanto al oxígeno disuelto, si se mantiene alto, entonces el sistema va a tener una buena capacidad de autodepuración. Por lo mismo hay que las bacterias consumen el oxígeno para tener mejor biodegradación. Entonces, por último, ya para finalizar la exposición, ¿qué recomendaciones daríamos? Entonces, primero, comparar los niveles de oxígeno disuelto para asegurarse de que no haya déficits de oxígeno en el agua. Segundo, evaluar si la DBO final es suficientemente baja como para no contaminar aguas debajo, ya que no tenga materia y microorganismos. Y por último, monitorear posibles fuentes de carga orgánica en el punto inicial del pico, donde comienza el río. Entonces, pues estos son los análisis que pudimos sacar de las gráficas obtenidas con el ejercicio que previamente explicó nuestra compañera Natalia. Y hasta acá llegaría nuestra exposición. Ya nuestros dos compañeros faltantes continuarán con el resto y explicarán lo faltante. No siendo más, muchas gracias.